Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las personas en esta tarde. Dice la palabra de Dios. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este es Galileo. Le dice la palabra de Dios: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Gloria a Dios por su palabra, amada persona y amado amigo. Dice la palabra de Dios que Pedro negó a Jesús. La palabra de Dios dice que Pedro era un discípulo del Señor, uno que en otro tiempo se dedicaba a la pesca, pero un día Jesús lo llamó. Un día Jesús le dijo: deja tus redes y sígueme. Y dice la palabra de Dios que Pedro lo siguió juntamente con su hermano. Amado amigo, la palabra de Dios dice en Lucas 9:23: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amada persona, dice la palabra de Dios que Pedro siguió a Jesús. Pero cuando vinieron a arrestar a su maestro, dice la palabra de Dios que Pedro trató de defender a su maestro, cortándole la oreja al soldado. Amado amigo, Pedro era un discípulo que tenía que ser transformado en su carácter, en su persona. Dios quiere hacer una transformación en tu vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero dice la palabra de Dios que una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y lo señaló como un seguidor de Jesús. Amado amigo, vienen tiempos de persecución para la iglesia. Dice la palabra de Dios que el Hijo entregará al Padre y el Padre entregará al Hijo. El Señor no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Amada persona, dice la palabra de Dios que por causa de Cristo seremos muertos por causa de la palabra. Pero el que pierda su vida por causa mía, la habrá ganado. El que quiera salvar su vida, la perderá.
Amada persona, dice la Biblia que Pedro negó conocer a Jesús. Amado amigo, nosotros también le hemos negado cuando decimos conocer a Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Dios dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de la obra, asimismo se engaña. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amado amigo, es tiempo de que te vuelvas al Señor y Salvador Jesucristo. Es tiempo de que hagas la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Por eso dice la palabra: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dios manda que el hombre se arrepienta de su mal camino. Dios manda al hombre apartarse del mal, hacer el bien, para que pueda vivir con Él para siempre. Amada persona, Pedro lo negó una vez, 2 veces, 3 veces negó al Maestro. Y dice la palabra que cantó el gallo. Y Pedro recordó la palabra del Señor. Pedro decía: hasta la vida daré por ti. Estoy dispuesto a morir por ti, decía Pedro. No solo a la cárcel, decía Pedro, iré por causa de Jesucristo, sino que también mi vida daré por Él. Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, os digo que antes de que cante el gallo, esta noche me negarás 3 veces. Amado amigo, dice la Biblia que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dios sabía que Pedro le había de fallar. Dios conoce tu futuro. Dios conoce tu presente. Dios conoce nuestro pasado. Y aún así nos ama. Aún así nos llama. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado amigo, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios conoce todo de ti, pero Él te dice hoy: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Porque vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos. Pedro decía: hasta la vida daré por ti. Y él estaba dispuesto. Pero en el momento de la prueba, negó a su maestro,
Amada persona, dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido en la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: resiste al diablo, resiste en la hora de la prueba. Amado amigo, dice la Biblia que Pedro falló, pero aún así Cristo no lo abandonó, Cristo no lo dejó, porque tenemos un Dios que se compadece de nuestra debilidad. Dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, si nosotros fallamos, Él permanece fiel. Si nosotros sufrimos por Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Amado amigo, negar a Cristo definitivamente significa apostatar de la fe que un día predicamos, que un día creímos. Dice la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, que en los postreros días muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. ¿Qué significa apostasía? Desertar, renunciar, volverse atrás, negar la fe, negar a Cristo. Pero dice la palabra de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En esta vida y en este mundo todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la Biblia que Dios, el Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, en el cuerpo de Cristo. Cristo pagó la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El justo padeció por los injustos para llevarlos al Padre. Y no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos los hijos de Dios. Si el pecador se arrepiente, vivirá. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro y se apartare de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor le habla a su pueblo que invoca su nombre, y le dice: si te humillas, si te conviertes, si buscas mi rostro, yo te escucharé desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Amado amigo, la solución está en tus manos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pedro lloró amargamente por haber negado a su maestro. Amada persona, el arrepentimiento no es solamente cuando lloramos. El arrepentimiento es cuando cambiamos nuestra manera de vivir, cuando nos apartamos del pecado que Dios abomina, del pecado que Dios condena, del pecado que Dios desprecia. Por eso dice la palabra: si el pecador se arrepiente, vivirá. Arrepentimiento no es solamente sentir culpa por haber pecado, y no, arrepentimiento es cambiar nuestra conducta, mejorar nuestras obras, convertirnos a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente. Dice la Biblia que el hijo pródigo se arrepintió. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dice la Biblia que aquel joven se fue lejos a una provincia apartada y malgastó la herencia con amigos, con rameras, en deleites, en vicios, en cosas de esta carne, en placeres de este mundo. Y dice la Biblia que se le acabó el dinero, y se acabaron los amigos, y se acabaron las fiestas, y se acabó el placer de esta vida. Y dice que tuvo hambre y se acercó a un hombre de aquella ciudad. Y dice la palabra que aquel hombre lo mandó a apacentar a los cerdos. Y aquel joven deseaba llenar su vientre de la comida de los cerdos. Pero dice la palabra que recapacitó, volviendo en sí. Dijo en su corazón: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amado amigo, dice la Biblia que volvió a su padre, y su padre lo esperaba con los brazos abiertos, y lo recibió, lo besó y mandó vestirle una vestidura nueva, un calzado nuevo, puso un anillo en su mano y mandó matar el becerro más gordo y hacer fiesta
porque su hijo muerto era y había resucitado, estaba perdido y fue encontrado. Amado amigo, dice la Biblia que el hijo pródigo volvió al padre y el padre lo restauró, el padre lo limpió, el padre lo perdonó, el padre lo abrazó, el padre lo levantó. Amado amigo, Dios no quiere que tu alma se pierda. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos, dice la palabra de Dios, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dios tiene preparado algo especial para ti. Aquel becerro gordo, aquella fiesta, aquel vestido nuevo, aquellos zapatos nuevos, representan las bendiciones que Dios ha preparado para ti y para mí. En el reino de los cielos, Cristo fue a preparar un lugar para todos aquellos que aman su venida, que esperan al Señor. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo. Cristo fue a preparar calles de oro y mar de cristal. Dice la palabra de Dios que no habrá en aquella ciudad más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni enfermedad, ni quebranto, porque las primeras cosas habrán pasado. El Señor ha preparado un lugar especial para cada uno de sus hijos. Pero también dice la Biblia que hay un lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está establecido a los hombres que mueran solamente una vez, y después de esto el juicio, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Tú decides a dónde quieres ir, si a la patria celestial, a las bodas del Cordero, a las calles de oro, al mar de cristal, al reino de los cielos o al lago de fuego. La decisión es personal, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La decisión es tuya. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón lo creemos para justicia, mas con la boca lo confesamos para salvación. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, arrepiéntete de tu pecado, acepta a Jesucristo, y dice la palabra que tendrás parte con Él en su reino. En esta hora, si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, la Biblia dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y tú quieres abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo hoy, repite esta oración de fe.
y dile al Señor estas palabras. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo reconozco que he pecado. Te pido perdón. Entra en mi corazón. Sálvame, Señor. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, que al tercer día resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Sálvame, Señor. Me convierto. Renuncio a todos mis pecados. Renuncio a ti, Satanás. Renuncio a todas mis cadenas. Reconozco que la sangre de Cristo tiene poder para salvarme, para perdonarme, para libertarme. Gracias, Señor, porque yo me reconcilio contigo en esta tarde por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdame, Señor. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clámale al Señor, pídele el poder, pídele que te llene con el fuego del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En esta hora, si tú has confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios te ha perdonado, Dios te ha libertado. Si tú has creído a la palabra, si tú has aceptado que la sangre de Jesucristo se derramó por ti en la cruz, eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Cristo viene pronto. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Deje el hombre inicuo su pecado y vuelva hacia Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio para perdonar. Dios te bendiga. Le damos gloria a Dios. Cristo viene pronto y el Espíritu Santo dice en su palabra: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo viene pronto.